El sol se ponía sobre las llanuras de Mamre, proyectando una luz dorada sobre el hombre que había caminado con Dios. Abraham, el patriarca cuya fe cambió el curso de la historia, cerraba sus ojos tras 1,75 siglos de existencia, dejando tras de sí un vacío que solo la eternidad podría llenar. No era el final de un simple hombre, era la culminación de un pacto sagrado que comenzó con una promesa en el desierto y terminó con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La Biblia relata que Abraham exhaló su último suspiro en una buena vejez, lleno de años y de experiencias, habiendo visto cómo lo imposible se hacía realidad. Su muerte no fue un evento trágico cargado de arrepentimiento, sino el cierre perfecto de un ciclo donde cada arruga en su rostro contaba la historia de un milagro. Aquel que salió de su tierra sin saber a dónde iba, finalmente había llegado al destino más importante de todos, el descanso en los brazos de su Creador. Sin embargo, detrás de esta partida surge un misterio que ha cautivado a generaciones de creyentes. ¿Cómo puede un hombre que enfrentó pruebas tan desgarradoras, desde abandonar su hogar hasta estar a punto de sacrificar a su propio hijo, morir con una serenidad tan absoluta? ¿Qué fue exactamente lo que Abraham vio en sus últimos momentos que le permitió entregar su espíritu sin un solo rastro de temor? Hoy nos adentraremos en los instantes finales del padre de la fe para descubrir el secreto de su partida. Analizaremos por qué su legado no quedó enterrado en la cueva de Macpela, sino que se convirtió en la base de las naciones que hoy habitan la tierra. Prepárate para entender por qué la muerte de Abraham no representa un punto final, sino la prueba definitiva de que las promesas de Dios permanecen vigentes mucho después de que nuestra voz se apague. Tras la muerte de su amada Sara, el patriarca no permitió que la soledad detuviera el propósito divino en su linaje. Abraham tomó una nueva esposa llamada Cetura, quien le dio una descendencia numerosa: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. A pesar de su avanzada edad, la vitalidad de Abraham era un testimonio viviente de la bendición de Dios, poblando las tierras del oriente con hijos que llevarían su sangre, aunque no necesariamente la herencia de la promesa principal. Cada uno de estos hijos creció bajo la sombra protectora de un hombre que conocía los secretos de las estrellas. Sin embargo, Abraham poseía una claridad espiritual inquebrantable sobre el orden de las cosas. Él sabía distinguir entre el afecto paternal y el diseño soberano de Dios. Por esta razón, mientras aún vivía, entregó presentes y dones a los hijos de sus concubinas, asegurando su bienestar material antes de enviarlos lejos de su heredero legítimo, hacia las regiones orientales. El corazón de Abraham latía por Isaac, el hijo de la risa y del milagro. En un acto de justicia y visión futura, el patriarca le entregó todo cuanto poseía. No se trataba solo de rebaños, plata u oro, sino de la transferencia del pacto sagrado, las llaves de la tierra de Canaán y la responsabilidad de ser el portador de la luz divina en un mundo sumido en sombras. Isaac recibió la totalidad de la herencia, consolidando así el linaje del cual nacería la esperanza de las naciones. Entonces, el cronómetro de la eternidad marcó la hora final para el hombre que había salido de Ur de los Caldeos. A los 175 años, Abraham exhaló su último aliento. La Biblia utiliza una expresión hebrea cargada de profundidad: murió en buena vejez, satisfecho y lleno de días. No fue un suspiro de derrota, sino el alivio del corredor que finalmente cruza la meta después de una jornada extenuante pero gloriosa. ¿Por qué dice la Escritura que murió en paz? La respuesta reside en la fidelidad de aquel que lo llamó. Abraham no murió con dudas, falleció con la certeza de que cada palabra que Dios le dio se cumplió. Miró hacia atrás y vio a Isaac, miró hacia el futuro y vio una descendencia tan vasta como la arena del mar. Su paz no provenía de la ausencia de conflictos,
sino de la presencia constante del Todopoderoso que lo guió por valles y montañas durante más de un siglo. En un momento de profunda carga emocional, la muerte de Abraham logró lo que los años de distancia no pudieron: el reencuentro de sus hijos. Isaac e Ismael, el hijo de la promesa y el hijo del desierto, se unieron en un mismo dolor para honrar a su padre. Ambos cargaron el cuerpo del anciano hacia la cueva de Macpela, frente a Mamre, el mismo lugar donde Abraham había enterrado a Sara años atrás, en el campo que compró a Efrón el hitita. Aquel entierro fue el testimonio final de su fe. Abraham no pidió ser llevado de vuelta a Mesopotamia. Él quiso ser enterrado en la tierra que Dios le había prometido, aunque en vida solo poseyó esa pequeña parcela sepulcral. Al descender su cuerpo al frío de la piedra, el lugar se llenó de una presencia sagrada. Allí, junto a su esposa, Abraham esperaba el cumplimiento último de la resurrección, dejando un vacío físico pero un legado que quemaba como fuego en el alma de sus descendientes. La respuesta a las preguntas que nos hacíamos es clara. Abraham pudo morir con tal serenidad porque su mirada no estaba puesta en las posesiones terrenales, sino en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su muerte fue su último acto de fe, una entrega voluntaria donde confió su espíritu al mismo Dios que lo detuvo cuando levantó el cuchillo sobre el altar de Isaac. Su legado es eterno porque no se basó en su propia fuerza, sino en la roca inamovible de la palabra divina. Tras la partida del gran patriarca, la narrativa bíblica nos dice que la bendición no se extinguió. Dios bendijo a Isaac, quien se estableció junto al pozo de Beer Lahai Roi. El pozo del viviente que me ve se convirtió en el hogar de la nueva generación, confirmando que aunque los hombres de Dios mueren, el Dios de los hombres permanece para siempre, velando por aquellos que caminan en la senda de la justicia. La vida de Abraham nos enseña que el caminar con Dios no es una carrera de velocidad, sino una procesión de resistencia y confianza absoluta. Al observar el final de sus días, comprendemos que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos bajo el sol, sino por la profundidad de las raíces que plantamos en la eternidad. Su partida nos invita a reflexionar sobre qué tipo de huellas estamos dejando en el desierto de nuestra propia vida y si estamos dispuestos a soltar lo terrenal para abrazar lo celestial. Morir lleno de días no significa simplemente haber acumulado años en el calendario, sino haber permitido que cada uno de esos días fuera llenado por la presencia de Dios. La plenitud de Abraham radicaba en que no guardó nada para sí mismo. Entregó sus miedos, sus dudas y hasta su propio hijo en el altar de la obediencia. Esa es la clave de la paz profunda que menciona la Escritura, la serenidad de quien sabe que ha peleado la buena batalla y que su nombre está escrito en el corazón del Creador. El hecho de que Abraham fuera enterrado en una tierra que aún no pertenecía legalmente a su familia, salvo por una pequeña cueva, es el máximo símbolo de la esperanza cristiana. Espiritualmente, esto nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra verdadera patria no es el suelo que pisamos, sino la promesa que esperamos. Abraham murió creyendo en lo que no vio plenamente, dándonos la lección de que la fe es el puente que une nuestra mortalidad con la gloria interminable de Dios. La reconciliación de sus hijos ante su sepulcro nos habla del poder restaurador de un legado espiritual. La muerte de un hombre justo tiene el poder de sanar brechas y unir corazones divididos. En el silencio de la cueva de Macpela, el odio y la distancia se disolvieron ante la majestad de un padre que vivió para algo más grande que sus propios intereses. Es un llamado a vivir de tal manera que nuestra ausencia obligue a otros a buscar la paz y la unidad que nosotros mismos cultivamos en vida. Finalmente, la bendición que descansó sobre Isaac tras la muerte de su padre nos asegura que el propósito de Dios no muere con sus siervos. La antorcha de la fe pasa de una mano a otra, pero el fuego es el mismo. Debemos vivir con la tranquilidad de que,
Cuando nuestro aliento falte, Dios mismo se encargará de cuidar lo que hemos sembrado con lágrimas. La muerte del Padre de la Fe no es un lamento, es un himno de victoria que nos recuerda que, para el que cree, el último suspiro en la tierra es, en realidad, el primer aliento de la verdadera vida. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia con un corazón rebosante de gratitud al contemplar el cierre de la vida de tu siervo Abraham. Te damos gracias porque en su historia vemos el reflejo de tu propia fidelidad, recordándonos que tú no eres un Dios de promesas olvidadas, sino el guardián eterno de cada palabra que sale de tu boca. Gracias por permitirnos ser testigos, a través de las Escrituras, de cómo una vida rendida a ti puede terminar en una paz tan perfecta y absoluta. Te agradecemos, Señor, por la lección de confianza que nos dejas en la vejez de Abraham. Gracias porque nos enseñas que no importa cuántas pruebas enfrentemos en el camino, tú siempre provees el consuelo necesario para llegar a la meta con dignidad y plenitud. Te bendecimos porque, así como Abraham murió satisfecho y lleno de días, tú nos ofreces la esperanza de que nuestros años en esta tierra tienen un propósito eterno que trasciende nuestra propia existencia física. Padre, gracias por el poder de la reconciliación que vimos manifestado ante la tumba del patriarca. Te damos gracias porque tu amor es capaz de unir lo que el mundo divide, y porque en los momentos de mayor dolor, tú te haces presente para sanar linajes y restaurar familias. Gracias por ser el Dios que permanece junto al pozo de nuestras vidas, vigilando cada paso de las nuevas generaciones y asegurando que tu bendición no se detenga, sino que fluya de padres a hijos. Finalmente, te damos gracias por la esperanza de la patria celestial que Abraham vislumbró desde lejos. Gracias porque su muerte en la cueva de Macpela no fue un final, sino un testimonio de que somos ciudadanos del cielo. Te pedimos que esta misma fe arda en nosotros, para que podamos vivir con la certeza de que nuestra partida de este mundo es solo el regreso al hogar que tú has preparado para nosotros. En el nombre de aquel que es el cumplimiento de todas las promesas. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.